doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie
debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Buenas tardes, amigos. En este momento estamos comenzando este video para hablar sobre un tema muy importante. Ya hemos dicho algunas cosas, pero no estaba incluido en el video, ahora se va a incluir. Estoy hablando que los amigos de la cepa quieren hacer ver que el espiritismo no tiene que ver con la religión. Eso está perfecto. Yo soy de los que estoy aquí. ¿Quién es el más que predica aquí en todo el internet que el espiritismo no es una religión? No son ustedes, porque ustedes tienen una facción y se quedaron en sus reuniones. Yo por el mundo entero declaro a toda voz: el espiritismo no es una religión.
Pero yo tampoco puedo decir que el espiritismo es laico, porque eso no está en la codificación, eso no está aquí contemplado. Y cuando yo busco, pero ¿qué es laicismo en el espiritismo de esas personas que dicen que son laicos? Pues vamos a buscarlo. Y ves todas las cartas de posicionamiento, porque ellos colocan todo por escrito. Perfecto, por ahí es la mejor manera de tú saber qué es lo que ellos piensan. Y me encuentro que ellos dicen que ellos son laicistas, o que son laicos, porque la palabra laico se desemboca en laicismo, porque laicidad no está aceptada todavía por la Real Academia Española del Lenguaje, sino laicismo. Pero laicismo tiene una connotación muy seria, que dice que laicismo es una indiferencia o una hostilidad contra la religión. Pero entonces se molestan ellos que puedan uno decir que el laicismo es malo, porque creen que estamos induciendo que son ateos. Pero no es lo que significa eso. De hecho, la palabra laicismo no dice que sea ateo. Se cree en Dios. Pero ¿qué ocurre? El hecho de tú decir que el laicismo separa a todos aquellos que creen en el espiritismo de la manera que nos presentaron los libros codificados, de aquellos que dicen que son laicos o son laicistas. ¿Qué ocurre? Estos términos de laico, laicista, laicismo, corresponden a los gobiernos que quieren separar de sus actividades gubernamentales la parte religiosa. El mejor ejemplo que te podemos dar de eso es Turquía. Erdogan, que es el presidente de Erdogan, me parece que se llama, él es supuestamente un presidente elegido en Turquía con la condición de que dirija un gobierno, un parlamento, un gobierno que sea fuera de la parte religiosa de los musulmanes. Y por muchos años lo ganaron, pero llegó el momento en que adquirió cierta popularidad de esa cosa, pero él no es eso, él es religioso. Y está llevando poquito a poquito pues, a convertir a Turquía en una religión. Pero ya estamos hablando de grandes proporciones de religiones, de gobiernos y de conceptos que ahí se establece claramente si es laico, si es laicismo o es laicidad. En el espiritismo no podemos aceptar esa palabra de laicismo, no porque Fran diga que no lo quiere y no lo desee, porque no aparece en la codificación. Pero entonces, ¿cuál es la única justificación que tiene la CEPA, esta organización, para decir que es laico? Lo único que yo he visto es dicen que es la reunión del Congreso Espírita en 1888, el primer Congreso Mundial del Espiritismo, donde ellos expusieron allí su posición de laicismo o de laico. Pero no es todo, ellos no publican por ahí qué es lo que pasó allí y yo lo publico. ¿Qué pasó allí? El inciso E de ese mamorreto, de ese documento que se llama el Congreso de 1888, dijeron que el espiritismo tenía que ser una religión laica. Eso no lo dicen porque se dieron cuenta que eso era un error. Cogieron y trataron de encajonar al espiritismo en una religión laica que no puede ser, porque si es laico o es religión. Santiago Maya Pérez, ¿qué usted opina de eso? ¿Usted cree que hay una correlación en lo que es laico y religión? No, se cae porque ellos, eso se lo inventaron esa vez, pero eso es la única razón que tienen para decir que el espiritismo es laico. Entonces yo quiero que mis amigos, ¿cuál es el propósito de eso, Fred? No es hablar mal de ellos. Al contrario, ¿qué voy a decir yo de ellos mal? Lo único que yo puedo decir es que ellos no predican espiritismo, que no son espiritistas. Y que yo debo decir, ustedes no pueden decir que son espiritistas porque ustedes no siguen los postulados que nosotros le enseñamos a los que son espiritistas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los muchachos nuevos, la gente nueva, los nuevos adeptos, que solamente por querer ser espiritistas, conformar su comportamiento, el libro de Obras Póstumas dice, y le dijo Kardec y lo postula, de que por solamente tú conformar un comportamiento hacia el bien, tú eres espiritista. Entonces, cuando llega el espiritismo, se encuentran que las opciones que tienen en la comunidad son o casas espíritas que son avaladas por la Federación Espírita de Brasil, que son 13.000 casas espíritas en toda Latinoamérica, o la Confederación Espírita Panamericana, que se llama la CEPA.
Y entonces yo debo decirles a las que llegan nuevas y me preguntan, Frank, en mi país, ¿dónde hay una casa espírita? Y cuando yo miro, bueno, ahí lo único que hay es o la CEPA o la Federación Espírita de Brasil. Entonces yo he dedicado en este último año a predicar claramente qué predica Chico Xavier, qué predica Divaldo Franco, qué predica la Federación Espírita de Brasil, y ahora me faltaba la CEPA. Pero cuando llego a la CEPA me di cuenta que los daños doctrinarios que existen son tan y de tal naturaleza que no me puedo quedar callado. No puedo decir porque una persona diga que es espiritista y no cree en la oración y no cree en la moral predicada, sino que es una consecuencia de unas actividades. Cuando se dice claramente que por la moral es que nosotros subimos, adelantamos el espíritu, filosofía y conocimiento. Entonces tengo que abrir. Entonces, más que eso, cuando me encuentro en una carta de posicionamiento separada en el año 2012, que dice que la reencarnación no funciona, que es la palingenesia, empiezan a dar unas enseñanzas fuera del espiritismo y yo me debo quedar callado. Nunca jamás el espiritismo lo van a ver los de la cepa y van a saber el nombre de Fran Montañez. Yo estoy completamente en desacuerdo de lo que ustedes tienen por escrito diciendo que son espiritistas. Yo prefiero que digan, nosotros no somos espiritistas, Fran. Como una señora que predica por ahí reencarnación a todo lo que da y todo el mundo cree, ay, porque es reencarnación, porque lo dijo, ¿cómo se llama ella? Elizabeth Vargas Ramírez. Doña Elizabeth Vargas, ¿qué? Ramírez. Ramírez, y predica de reencarnación, y eso no es espiritismo. Eso es hinduismo. Eso es hinduismo y una mezcolanza de cosas. Cuando yo empecé a discutirle a ella, no, nosotros no somos espiritistas. Ay, papá, eso es lo que yo quería que me dijeras, de que tú no eres espiritista y nos vienes a traer conceptos de reencarnación que los mismos amigos míos que llegan nuevos, que son inexpertos, que no tienen la experiencia, caen creyendo, ay, qué palabras bonitas. Y lo que hace es confundir. Entonces confunden. Entonces yo soy muy serio en eso, en nuestra filosofía, que la defendamos y que los que vienen a educarse con nosotros aprendan que es una diferencia entre una cosa o la otra. Mi amiga Ángeles, ¿cómo se llama ella? Garatayut, que yo la quiero muchísimo, era mi amiga. Por muchos años hemos estado, yo encontré que estaba predicando y publicando cosas del señor Sebastián Arauco. Y cuando vemos, pero sí, Sebastián Arauco no era espiritista. ¿Cómo tú me vas a confundir a las personas que tienen el mejor deseo y dicen y vienen al espiritismo porque tú le estás predicando de Kardec en algunas ocasiones y ahora me empiezas a predicar de Sebastián Arauco? No, porque la Federación Espírita tiene eso, pues la Federación Espírita ¿cómo se llama? Publica lo que ellos quieren. Cualquier cosa, ellos no verifican la parte doctrinaria. Yo estoy interesado en la parte doctrinaria. Y he demostrado con videos y con recursos documentales de que el señor Sebastián Arauco no era espiritista, era un espiritualista. Y espiritualista es cualquiera que hable de los espíritus. Entonces, ¿por qué esto es tan serio para Frank? Y voy a explicar, y con esto voy a entrar directamente a la cepa. Porque cuando tú me predicas a mí espiritualismo como el señor Sebastián Arauco, tú miras y empiezas a analizar y abrir el sobre y a ver qué es lo que hay adentro y empiezas a leer la carta, te das cuenta que te cambian los conceptos de ¿qué? Libre albedrío, de reencarnación. El primer proyecto que él hizo cuando se empezó a dedicarse a la parte espiritual, porque él era un psicólogo, fue presentar 3 áreas de la reencarnación. Pero si hubiese sido espiritista de la línea de Allan Kardec, hubiese presentado cómo lo presenta el espiritismo. Pues mira, el que quiera pensar de que hay que abrir el pensamiento y el horizonte para las nuevas influencias del mundo, porque el mundo progresa, el espiritismo no cambia su concepto de lo que se llama reencarnación. Y los materialistas, los espiritualistas, no le importa el concepto específico de reencarnación, cuando eso nos ha costado a nosotros muchísimos años tratar de sacarlo, porque nadie, antes de Kardec, en los últimos 1304 años antes de Kardec, en el año 553 se prohibió hablar de lo que se llama la reencarnación. Entonces traemos la reencarnación y vienen cualquier personas a decir que son espiritistas o no son. No es que vengan a decir que son espiritistas, no dicen que son, pero te hablan de la reencarnación con una fluidez, y entonces el que lo lee y lo ve dice, que eso es reencarnación, y no se da cuenta que lo está alejando de su adelantamiento espiritual. Porque cuando viene un reencarnacionista de la línea que sea y te pone la reencarnación como un concepto que no se tiene que sufrir,
Y que te lleva entonces, ¿para qué tú reencarnas? No para mejorar. ¿Mejorar qué? Las faltas cometidas que tú cometiste durante tantos años en vidas pasadas, que es lo que dice el espiritismo claramente, la reencarnación es para el progreso del espíritu y que vienes a reparar faltas. ¿Y por qué? ¿Y dónde está la justicia? Si tú cometiste tantas faltas y no las reparas. ¿Qué dice aquí el código de vida de la vida futura? En el capítulo 7 del libro de El cielo y el infierno. Y aquí ya tengo los primeros 10. Y dice, el espiritismo no viene pues con su autoridad específica para formular un código fantasioso. Su ley en lo que respecta al porvenir del alma ha sido deducida de la observación de los hechos y puede resumirse en los siguientes puntos. Número 1. El alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal. Su estado feliz o desdichado es inherente a su grado de pureza o de imperfección. Eso no lo dedican estas personas que hablan de reencarnación. Nunca hablan de eso, de que el resultado, de que es de sufrimiento, porque si hizo sufrir y cometió falta en el pasado, lo tiene que reparar. Número 2, la felicidad absoluta es inherente a la perfección. Tú puedes ser feliz y tener felicidad absoluta, que dice Edivaldo Franco, si eres perfecto. Y si fueras perfecto, no estuvieras aquí. Y si fueras perfecto, no estarías aquí. ¡Ay, papá! Estarías como puro y perfecto, como un espíritu puro y perfecto en el seno de Dios. La felicidad absoluta es inherente a la perfección. O sea, que nadie le puede decir a usted que usted puede obtener en la tierra una felicidad absoluta si tiene imperfecciones, si tiene faltas, si tiene fallas, si el alma está manchada. Y para eso es que usted reencarna. Ese es el propósito de la reencarnación. Y el que vaya a oír esos conceptos de metafísicos o de hinduistas que no los lleva a ese convencimiento, está perdiendo el tiempo, porque entonces se va a impregnar, se va a contagiar de eso, y cuando llegue el momento de sufrir, yo no voy a sufrir porque la reencarnación no es para sufrir. Ahí es donde viene el problema. Y ese es el problema de la cepa, que ellos dicen que no venimos a sufrir. Y entonces ahí es donde yo me dije, perdón, usted no está predicando espiritismo. Entonces el número 2 dice, la felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es al mismo tiempo causa de sufrimiento y de privación de goces. O sea, que los amigos de la cepa que dicen que no venimos a sufrir, ni que venimos a las culpas, ni a reparar el pasado, que son de la cepa y dicen que son espiritistas, los desautorizamos y les decimos, no es así. La codificación dice que venimos a sufrir las imperfecciones de aquellas cosas que ocasionamos. Tú dime a mí, ¿cuánto sufres? Y yo te voy a decir, ¿cuánto hiciste sufrir? Porque ese es el propósito de la reencarnación. Y toda imperfección es al mismo tiempo causa de sufrimiento y de privación de goces. Del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. Llegaste al espiritismo, no sabía que el espiritismo existía. Y aquí te viene un viejito aquí, calvito, y te dice, mira, es que tú sé mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Cambia tu vida. Cuando alguien te venga a dar en una mejilla, le pones la otra, que fue lo que dijo Jesús. Cuando alguien te paga con un mal, págale con un bien. Cuando alguien dice que es enemigo, tú dices, no, yo soy amigo tuyo. Yo no tengo enemigos en esta vida. Ese es el concepto que el espiritismo enseña. Y a través de la reencarnación nos ayuda a llegar a ese bien total. Pero ¿qué ocurre? Se identifica las cosas buenas que tú haces, que no son imperfecciones, de las imperfecciones. Y te dice aquí el ítem número 2, que tú vienes toda imperfección, que toda falla cometida, al mismo tiempo es causa de sufrimiento y de privación de goces. El que le predique a usted un cambio en la reencarnación, como que no se viene a sufrir, y te lo quieren cambiar por palingenesia, como dicen los de la cepa, usted dice, eso no es espiritismo. Y entonces yo cumplo mi misión de educar. Número 3, en el Código Penal de Vida Futura, en el libro del cielo y el infierno, en el capítulo 17, dice, no existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables. Cada vez que el alma se mancha, cada vez que tiene una imperfección, eso tiene unas consecuencias que funestas e inevitables. ¡Ay, papá! Quiere decir que no te puedes postergar, porque te venga la cepa y te diga a ti que no creemos en la culpa, de que no queremos en la reencarnación, que queremos en la palingenesia, y ahí es donde yo quiero que entre la educación. Esto es educación.
Y el que es espiritista y quiere seguir adelantando sus espíritus, no puede obviar esta información. Y tiene causas funestas e inevitables. Como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de un goce, así la suma de las penas es proporcional a la suma de las imperfecciones. Si fuiste bien malo, bien malo, bien malo, bien malo, vas a sufrir mucho, vas a sufrir mucho, mucho, mucho. Si fuiste bien, 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 bien malo. Pero si no estabas ahí más o menos, está como el señor que se toma el cafecito allí, que dice en Italia, y todavía, porque todavía no ha llegado al momento donde tenga que pasar para poder cubrir la cuota y de ser bueno, bueno, bueno. El alma que tiene 10 imperfecciones, por ejemplo, sufre más que aquellas que solo tiene 3 o 4. Ay, quiere decir que una persona que fue bien malo, bien malo, bien malo, está sufriendo. Entonces tú dices rápido, es que la hizo mala. A eso es lo que tenemos que evaluar. Pero puede ser que te engañe porque se sienta en su casa con una tacita de café. Vecino, ¿cómo está? Una fiesta, venga para acá y yo tengo dinero. Cuando llega el momento de la verdad y no tiene por qué pagar, mata a cualquiera para poder tener lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí te das cuenta, empiezan a salir, a aflorar. ¿De qué se trata? Entonces, el alma que tiene 10 imperfecciones, por ejemplo, sufre más que aquella que solo tiene 3 o 4. Cuando de esas 10 imperfecciones solo le quedan la mitad o la cuarta parte, sufrirá menos. Y cuando hayan desaparecido por completo, no sufrirá más. Y será absolutamente feliz. Entonces quiere decir que entonces ya eres feliz completamente. ¿Y qué quiere decir? Que eres candidato a ser puro y perfecto. Porque ya limpiaste todas las imperfecciones. ¿Y cuál es la razón de que tú seas feliz completamente, absolutamente feliz? Que hayas liquidado tus imperfecciones. Entonces, lo mismo sucede en la tierra. Quien tiene varias enfermedades sufre más que quien solo tiene una o no tiene ninguna. Por la misma razón, el alma que posee 10 cualidades tiene más goces que las que tiene menos. Entonces, esto por primera vez lo podemos identificar como imperfecciones y como cualidades, que son positivas. Entonces, en virtud de la ley de progreso, toda alma tiene la posibilidad de adquirir el bien que le falta, así como de despojarse de lo que tiene de malo, conforme a su voluntad y sus esfuerzos. Y para eso está la reencarnación. Entonces ahora me la quieren cambiar porque por un concepto de renacimiento, que vienes a sufrir lo mismo en cada renacimiento. Papá, no se dieron cuenta de eso, se la pasaron la bola. El que le vino a traer esa idea, no sé quién fue, que lo puso para que ustedes pusieran eso por escrito, y como ustedes no leyeron los libros codificados, entonces son consecuencias de esas mentiras. De ahí resulta que el porvenir está abierto a todas las criaturas. Dios no repudia a ninguno de sus hijos. Los recibe en su seno a medida que alcanzan la perfección, y así deja a cada uno el mérito de sus obras. Número 5. El sufrimiento es inherente a la imperfección. El que le diga a usted que van a quitar el concepto de reencarnación porque quieren que no se entienda que eso viene a sufrir, le están engañando. Están cambiando el espiritismo. Son enemigos del espiritismo. Dice, así como el goce lo es de la perfección, de modo que el alma es portadora de su propio castigo o su propia recompensa, donde quiera que se encuentre, sin necesidad de un lugar circunscrito. No se puede venir a pensar que cada alma que viene a reencarnar y que viene con el propósito de mejorar, se le cambia el concepto de reencarnación, que en vida significa un cambio de comportamiento, un cambio de decisión, un cambio de intenciones, con unas personas que no han leído el libro codificado, que no son parte del espiritismo y que le vienen a meter a usted renacimiento. Y renacimiento es puramente materialista. Pero vamos a llegar a eso más adelante porque es mucho el tema. El número 5 nos habla sobre eso. El infierno está donde existen almas que sufren, así como el cielo se encuentra en todas partes donde hay almas felices, para ponerlo y atemperarlo con lo que la gente quiere pensar de lo que es infierno y lo que es, pero que nosotros sabemos que el infierno no existe, ni el cielo tampoco. Número 6. El bien y el mal que hacemos son resultado de las cualidades, buenas o malas, que poseemos. No hacer el bien cuando podemos es, por lo tanto, el resultado de una imperfección. Si tú vienes y te dicen que la palingenesia es el resultado de lo que debemos pensar y predicar en el espiritismo, porque el espiritismo tiene que avanzar y tiene que evolucionar, te están quitando lo que realmente es
en la reencarnación y te olvidaste que el propósito de la reencarnación es mejorar y tú te olvidaste que vienes a limpiar faltas y que tú vienes a limpiar las imperfecciones, tú no adelantas tu espíritu. Vas por camino equivocado. Dios no se puede equivocar en poner una cosa que se vea clara luz, que es ambivalente, y que Dios se equivocó y se olvidó poner la palingenesia. Puso la reencarnación porque eso es lo que corresponde. Si toda imperfección es una fuente de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por el mal que hizo, sino además por todo el bien que habría podido hacer y no lo hizo durante la vida terrenal. Perdió el tiempo. Le ponen palingenesia y te quitaron la reencarnación, y entonces mucho bien que pudo haber hecho, consecuentemente resultado de esa educación que da el espiritismo, que le da la reencarnación, lo que eso significa, dejaron de hacer el bien cuando podían hacerlo, y eso se convirtió en ¿qué? En imperfección en el mundo espiritual, papá. Falta. Perdiste el tiempo. Y ahora cuando te meten ¿cómo le llama eso? Regresiones de vidas pasadas, te acumulan más faltas todavía. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento, por no darle al espiritismo la realidad de lo que es. Y le han metido a las personas, que ahora le vamos a hablar más adelante, lo que son las regresiones, que viola, que viola el olvido del pasado. Todo eso es en contra del espiritismo. Y nos vamos a quedar callados. Nunca jamás. El espíritu sufre por el mal que hizo, de manera que como su atención se mantiene constantemente dirigida hacia las consecuencias de ese mal, él comprende mejor sus inconvenientes y es impulsado a corregirse. Si cambiamos conceptos que ya el espiritismo ha avalado, que es la reencarnación, logramos que las personas se desvíen del concepto que es de su adelantamiento espiritual. El mismo Julepe viene con Emmanuel, con la caída del espíritu, para que la gente se olvide de que hay que mejorar y que siempre mejoramos. Entonces cuando vienen personas y dicen, no, lo que pasa es que Emmanuel dice que la caída del espíritu, nosotros podemos caer, y cometimos un error moral y el espíritu cayó. Entonces se justifican para venirse y enfrentarse a las damas y le mandan fotos desnudos y ese tipo de cosas que es completamente, ¿cómo se llama? Inmoral. Y cuando se les reclama, pero usted no es espiritista, no, eso yo lo reclamo, eso yo lo resuelvo después en una vida que venga. Y esos son conceptos religiosos, que la Biblia dice que el espíritu cayó. Después que el diablo era un espíritu puro, vino y se rebeló y cayó. Pero Laura, es que ese concepto religioso lo tiene Divaldo, lo tiene Chico Xavier cuando dicen ellos que ellos van a rebajarse y que el espíritu de ellos, que es el espíritu superior, que viene con una misión de parte de Dios para ayudar a ese espíritu, de momento ese espíritu se torna orgulloso y egoísta y dice, no, yo voy a reencarnar nuevamente para ser presidente de Brasil, que en el caso de Emmanuel. No, yo voy a reencarnar nuevamente para llevarle a la humanidad el concepto de la psicología que dice Joanna de Angelis. Conceptos que está buscando más la parte material, que es la parte que no tienes que buscar, porque tienes que buscar a la parte espiritual, que es la que simplemente estás buscando. Cuando un espíritu es un espíritu considerado un espíritu mentor, que es un espíritu superior, no está pensando en la tierra para volver a reencarnar. Está pensando que lo último que le queda es eso para ser perfecto y puro, para no tener que sufrir más, para tener las imperfecciones fuera de su vida y ser completamente feliz. Entonces, como son religiosos, no leyeron la codificación y presentan eso, y el que no sabe cree que eso es correcto. No lo dijo Chico Xavier, eso lo dijo Emmanuel. Ellos se pueden equivocar. ¿Cómo que se pueden equivocar? Qué mal está, papá. Ok, yo tengo aquí una carta de posicionamiento del Consejo. Ok, es una declaración final del Congreso 21 Espírita Panamericano, Carta de los Santos. Esa declaración final del número 21 romano, Congreso de la CEPA, dice lo siguiente, la voy a leer y vamos a discutir los temas. Y tengo copia y le puedo enviar copia al que me lo pida. Los participantes del 21 Congreso Espírita Panamericano de CEPA, que tuvo como tema central perspectivas contemporáneas de la teoría espírita de la reencarnación. Dice, realizado en la ciudad de Santos, Sao Paulo, Brasil, el 5 al 9 de septiembre del 2012, emiten la presente declaración
a partir de propuestas, ideas y conceptos expuestos y debatidos en el referido evento. Le quiero decir a los amigos que estamos hablando de una declaración formal presentada pública. Yo no tengo esto ningún secreto aquí. Eso está publicado. Tú lo puedes evaluar. Nosotros lo estamos evaluando para nuestros amigos que están llegando al espiritismo. Quiere decir que ellos están estableciendo claramente como organización, la CEPA, que ellos creen de la reencarnación. Entonces yo les dejo eso a ustedes para que ustedes empiecen a ver si vale la pena entender lo que dice la codificación o lo que dice la CEPA. Para muchas casas espíritas que ustedes tienen como opción solamente esa casa espírita. Declaración final. Carta de Santos. Dije la participación, ¿verdad? 2012. Número 1. Lo voy a poner en la pantalla. Todo el número 1. ¿Qué dice? Las estadísticas demuestran que la creencia en la reencarnación o su aceptación como hipótesis científico-filosófica gana expansión en todos los continentes, independientemente de las tradiciones culturales y religiosas de sus respectivos pueblos y naciones. O sea, ellos están sosteniendo los pilares de esta posición de evaluar lo que es la reencarnación en conceptos de estadísticas del mundo y no en los libros codificados. Establecemos eso, ¿verdad? Estoy claro, ¿verdad, Laura? No se malinterpreta. Que ellos están diciendo que ellos están basándose en lo que se llama estadísticas de las tendencias en el mundo. Pero no se está hablando de lo que dijo la codificación en cuanto a la reencarnación. Número 2. Dice, episodios cada vez más frecuentes de recuerdos espontáneos de probables vidas pasadas, especialmente en niños, así como el uso de la hipnosis regresiva y experiencias mediúmnicas que acceden a presuntas vidas anteriores de la actual existencia física, ofrecen hoy un rico manantial de estudios aptos para fortalecer de forma fáctica la teoría reencarnacionista. Ok, establecen posiciones de que tenemos que ver qué está pasando, que los niños se acuerdan espontáneamente de lo que vivían anteriormente. Eso es generalizado. Un niño de 5 años, tú le dices, ¿cuáles eran tus padres anteriores? Eso lo aprendí yo en Colombia. Un muchacho que estaba allí diciendo eso y yo dije, es verdad lo que tú dices. Voy a aceptar ese concepto. Tú le preguntas a un niño de 5 años, mira, ¿tú ves los espíritus? Sí, yo veo los espíritus. Una pregunta que te voy a hacer, ¿tú te acuerdas de tu papá y de tus hermanitos? En su inocencia, él no sabe lo que yo le estoy preguntando, pero en su recuerdo inmediatamente, espontáneamente dice, sí, mi papá era así y vivíamos en tal lado y te hace la historia. Y tú dices, mira qué fantasía tiene ese niño. No, es que él se acuerda de esa vida anterior, pero eso es normal, porque eso es ¿qué pasó? Ahí eso es espontáneo. Nadie lo fue a buscar, nadie lo atosigó, nadie cambió la mente de nadie, sino que vino espontáneo. Pero ¿qué pasa? Los niños, va pasando el tiempo por lo que se llama la infancia, van aprendiendo las costumbres y las cosas donde ellos viven y el pasado se le va olvidando. Y corresponde a lo mismo que dice la codificación, que tú no tienes que acordarte del pasado. Ok, pero tú puedes tener un sueño, Frank, y me viene la información del pasado. Yo tenía un caballo rojo, un caballo blanco y otro amarillo y otro verde. Pues, pero se dio de forma natural. Se dio natural en un sueño. No lo fuiste a buscar. Y si lo fuiste a buscar con tu espíritu, que lo podía hacer. Pero tú ir a una regresión, que es lo que hacen los de la CEPA y todos los psicólogos. Y el señor Libardo Franco dice que eso no es importante. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver acá. Pero eso afecta a mi libre albedrío. Eso me afecta a mi adelantamiento espiritual. Eso me afecta a mí como persona. Sí te afecta, si no lo entiendes. Si antes no lo habías visualizado, ahora lo debes visualizar. Número 3. ¿Qué dice? La aceptación. La aceptación de la hipótesis palingenésica. Ahí empezaron. La aceptación de la hipótesis palingenésica, especialmente a partir de la perspectiva racional y filosófica, apoyada en indicios y en evidencias que se verifican en el campo de la ciencia experimental, vienen al encuentro de las propuestas fundamentales del espiritismo. No hay propuestas fundamentales del espiritismo, señores. Eso se lo inventaron ustedes, los de la CEPA. Nadie más habla de eso, más que ustedes. Y quieren hacer ver el que llega nuevo, que no sabe nada, que eso es un requisito del espiritismo. No es. Esa palabra espiritismo, del espiritismo de reencarnación, nunca ha sido cambiada. Enunciadas en las obras básicas de Kardec y en las obras complementarias del filósofo, científicos, estudiosos, escritores y pensadores que después de
de él, de Kardec, vienen desarrollando una teoría espírita con una perspectiva progresista, laica y libre pensadora. ¿Qué incluyeron aquí? Laico. Quiere decir que nosotros tenemos que ser laicos porque ellos piensan que es así. Después de Kardec, ninguno de esos conceptos de laicismo, ni una perspectiva progresista, está contemplado en los libros codificados en la parte que tiene que ver con ¿qué? Con la espiritual. Eso es de Dios. Inspiración de Dios. Verdad absoluta. No se puede cambiar. No vengan ustedes a justificar de que los tiempos cambian y que me vienen a cambiar conceptos específicos por lo que se supone que sea la elaboración. Eso es parte de la elaboración, pero también está erróneo porque estás tratando de llevar a la persona que el concepto específico del espiritismo, que se llama reencarnación, lo estás cambiando por palingenesia. Por eso que ustedes ven por ahí de vez en cuando que Fran dice palingenesia no es lo mismo que reencarnación. Nadie se había dado cuenta hasta ahora que lo estoy aclarando. Número 4. Como resultado de esta seria y fecunda labor, es posible en el presente estadio cultural de la humanidad, presentar la teoría reencarnacionista espírita como un nuevo paradigma filosófico y científico que merece la valoración. El estudio, la profundización de la investigación y la aplicación práctica en todas las áreas del conocimiento y del hacer humano. Los amigos nuevos, me refiero ahora específicamente, no los de la cepa. Ellos no van a cambiar porque ellos piensan que eso está correcto. Ellos piensan que yo estoy ridículo, que Fran Montañez está anticuado, que no quiere que el espiritismo mejore. Pero es que no podemos mejorar, ni cambiar, ni actualizar conceptos que no se pueden cambiar. ¿Dónde está la participación de los espíritus para decir, pues mira, después de una reunión mediúnica donde vino el espíritu de verdad y vinieron toda la falange de espíritus que estuvieron allí al lado de Kardec y el mismo espíritu de Kardec dijeron que vamos a cambiar la reencarnación? Eso sería una cuarta revelación y que eso nos equivocamos. Eso no ocurrió, no ha ocurrido, ni ocurrirá jamás, porque estamos cambiando un concepto que es de parte de Dios, inspiración de Dios, por un concepto humano que se equivoca, que tiene plenamente detractores de eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando definamos lo que es palingenesia, ustedes se van a dar cuenta que no tiene que ver con el espiritismo y nos los han querido atosigar. Esta organización no es espiritista, no desea ayudar al espiritismo y pretende que todo el mundo vaya a su casa espírita porque le ponen a la casa espírita a Allan Kardec. No predican Kardec, no predican la codificación, no le dan el respeto a los libros codificados. Entonces yo les digo eso a los que ya han llegado nuevos, que ustedes vienen con una mente bien tierna y bien lista, el espíritu viene a mejorarse y le pide y le exige que quiere aprender más de esto y le vienen a cambiar las reglas. La regla de juego. Tú llegas a un juego de softball o un juego de fútbol y llegaste y vamos a jugar fútbol y te aparecen con las reglas de jugar naipes. Pero de aquí venimos a jugar fútbol. ¿Qué pasó? No, las reglas cambiaron. Eso es lo que ellos pretenden, que nosotros creamos. Es como tú decir que tú fuiste que me dijo Andrés Díaz, que fue que me dijo, eso lo tengo que evaluar más en mi mente para poderlo poner como ejemplo. Tú decirle a Moisés que actuara como si tuviera nevera y estufa, como lo tenemos hoy aquí. Número 5. Carta de posicionamiento de la cepa con relación a la reencarnación. Para que la teoría espírita de la reencarnación pueda efectivamente ser asimilada como un nuevo paradigma filosófico y científico, entre tanto, será necesario ofrecerlo a la cultura humana no como un dogma religioso, sino como un conocimiento capaz de dotar al individuo y a la sociedad de responsabilidades, de una responsabilidad personal y colectiva sobre el progreso individual y social. Estoy completamente en desacuerdo. Si están diciendo que el dogma de la reencarnación que menciona la codificación es un dogma religioso, están equivocados. Porque dogma, la palabra significa creencia. Y cuando se presentó como creencia, es que el espiritismo entiende que eso es lo correcto para el proceso de reencarnación. No es religioso, es específicamente una creencia de la reencarnación. Y ustedes quieren hacer ver que eso que dijo que era dogma de la reencarnación, eso es religioso, como le ponen el estigma y el sello a todo lo que aparece que tiene que ver con la parte religiosa. Excluyen, separan, no le importa a los religiosos, entonces la palabra laicismo ahí es que viene a tomar lugar.
ustedes son unos indiferentes y unos hostiles ante todo lo que tenga que ver con religión. Y entendieron que porque Kardec dijo el dogma de la de reencarnación significaba algo religioso. Se equivocaron, amigos. Busquen el diccionario para que vean que dogma significa creencia. Y todos creemos. Y yo creo en la reencarnación. Y yo creo en Jesús. Y yo creo en el espiritismo. Y yo creo en Allan Kardec. Y no estoy por ahí denigrando la obra de Kardec, ni denigrando los espíritus, ni denigrando a Dios. Porque eso es lo que yo creo y eso me da a mí que una convicción. Para yo ser espiritista por convicción. Quiere decir que el número 5 no tiene ninguna justificación para venir a hacer un cambio de lo que se llama reencarnación por palingenesia. Número 6. Resáltese que a partir de la visión genuinamente espírita, la reencarnación no es un fin en sí misma. Ay, papá, ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? Que tiene un fin definido. Progreso a la humanidad. Reparar faltas, imperfecciones. Eso es lo que enseña el espiritismo. Ustedes lo que están tratando de establecer es una nueva revelación que no tiene aval espiritual. O sea, ustedes lo pueden poner como una nueva revelación si ustedes quieren. Y el que le crea, piensa y cree en eso. Entonces, no es un fin en sí misma. Al contrario, es un medio idóneo, necesario, insustituible, incluido en un proceso multifacético, dinámico, ya que es parte integrante de los mecanismos de la evolución. ¿Está bien? Estoy de acuerdo con eso. Principio científico consagrado por la modernidad. Pero no me lo vengas a cambiar. Tratando de traer palabras bonitas, adornar muy bien la reencarnación y después decir, no, pues que la reencarnación está anticuada. Es que tenemos que atemperar y atemporar el concepto de la reencarnación al mundo que vivimos. Y ese señor Frank Montañez, eso es un fanático. No crean en él. Él es un misticismo. Él es un, ¿cómo es la otra? Ellos dicen sincretista. Un sincretista. No quiere dejar la religión. Bendito, que mucho le falta. Que mucho le falta. Kardec tenía razón. Es un derroche de orgullo y egoísmo. Aquellos que creyendo en Dios le niegan una oración. Revista Espírita 1866, búscalo. Página 5. Dice el número 6. Ya eso lo leí, ¿no? Consagrado a la modernidad. Número 7. A la luz de la filosofía espírita, la reencarnación puede ser vista como un poderoso instrumento de búsqueda de la justicia social, reduciendo progresivamente las desigualdades y las injusticias sociales. Pero dice, y yo subrayo en rojo, dice, estas jamás deben ser interpretadas como consecuencias de una presunta voluntad divina. ¡Ay! ¿Qué es eso, Laura? Ellos no reconocen que eso viene de Dios. Ellos le están echando tierra a la codificación. Santiago Maya Pérez, ¿qué tú opinas de eso? Cachorrito, México, ¿qué tú opinas de eso? Los estudiosos míos están por ahí en todo el mundo que están haciendo análisis. ¿Qué es esta declaración que hace la CEPA? Dice, esta que es refiriéndose a la reencarnación. Jamás deben ser interpretadas como consecuencias de una presunta voluntad divina. ¿Y quién fue el que creó eso? ¿Quién fue el que inspiró los libros codificados? Si no fue Dios, vaya a ser el capítulo 1 de Génesis, en los caracteres de la revelación espírita, donde dicen el ítem 13, dicen, y resumen, esto es es como consecuencia de una inspiración divina. Fue Dios el que dio todos los conceptos que dieron los espíritus puros y perfectos a Allan Kardec y se estamparon en los libros codificados. Y ellos lo quieren cambiar. Señores de la CEPA, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que declararse ya que son enemigos del espiritismo. Y yo quiero que esto les llegue a ustedes y este video se publique en todo YouTube para que demuestre que ustedes son enemigos del espiritismo. Al no querer reconocer que los libros codificados, los conceptos que están ahí son de inspiración divina. Palabra de Dios. Sino como resultado del orgullo, del egoísmo y del menosprecio de las leyes naturales. Señores, ¿pero de qué estamos hablando? Si todos esos conceptos que se llaman orgullo, egoísmo y menosprecio de las leyes naturales, eso es materialismo. El espiritismo no es materialista. Eso es simplemente espiritualismo, en otras palabras. Porque ahora cuando analizamos lo que es espiritualismo, nos damos cuenta que tiene que haber una relación directa con lo que es materialismo. Espiritualismo y materialismo. Que se supone que choquen, se unen en ocasiones. Aquí se están uniendo. Porque hay gente que no predica la codificación
que no predica lo que Kardec dijo que eso era espiritismo y creó unas palabras para definir esto es espiritismo y cambian los conceptos, se constituyen en espiritualistas. Y ahora le quieren echar la culpa a Chico Xavier y a Divaldo Franco y a todos los que predican religión, como para decir, ustedes están, ¿cómo se llama? Tienen orgullo, egoísmo y menosprecio de las leyes naturales. Porque ustedes quieren meter religión, es lo que está subliminalmente puesto ahí. Pero eso lo pongo a la discreción de cada cual que lo piense. La propuesta ética espírita combate estos vicios humanos y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Error garrafal. La propuesta espiritista no es ética, es moral. La ética mide la moral. Usted define en un diccionario qué quiere decir ética y qué quiere decir moral. ¿Y qué es lo que he utilizado siempre en la codificación? La moral de Jesús. ¿Qué es eso? No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Qué es eso? Un comportamiento de bondad, de amor hacia la humanidad. Un bien común. ¿Y qué es ética? Ética mediría los pasos que utiliza la moral para lograr el objetivo que es. ¿Cuál es el objetivo? De que la humanidad sea buena, de que la humanidad se dedique al bien común. O sea, que ustedes están poniendo aquí cosas por ponerle, se oigan bonitas, y la gente que no lo analiza lo deja pasar por alto. No estoy de acuerdo, eso no representa el espiritismo en sí. El espiritismo no tiene ética, lo que tiene es moral. Número 8. A diferencia de antiguas creencias como la metempsicosis o de algunas concepciones todavía vigentes en doctrinas reencarnacionistas que se dicen inspiradas en el cristianismo, en el hinduismo o en otras concepciones religiosas del mundo actual, la palingenesia espírita defiende que el espíritu reencarna para progresar y no para pagar culpas. ¡Ay, papá! Otro más. Apúntalo por ahí, Santiago. De Colombia. Tenemos aquí caviar hoy. Cambiando los conceptos del espiritismo. La palingenesia espírita, no hay palingenesia en el espiritismo. No hay palingenesia, no me lo aten palingenesia. Nadie que diga que Pipo, digo, el señor de Puerto Rico, ¿cómo se llama? Luis Ortega. Luis Ortega, ¿qué tú tienes que decir con eso? Nos han querido meter gato por liebre aquí, espérate. En el año 2014 yo escribí, palingenesia no se debe confundir con reencarnación. Fran Montañez, en mi artículo, busque palingenesia, soy espírita y se va a encontrar esto que yo he colocado. Estamos buscando. Vamos a ver lo que dice palingenesia, que no es lo que ellos están diciendo en la cepa. Y yo digo, Fran Montañez, en mi artículo, estamos hoy en 2016, 2014. Cuando me di cuenta de esto, Dios mío, ¿qué es esto? De 2012 que vienen publicando esto. Palingenesia no debe confundirse con reencarnación, ni renacimiento budista. No son los mismos términos. Existe una gran diferencia entre los términos palingenesia, renacimiento budista, transmigración y reencarnación. No son los mismos términos. Vamos a ver qué quiere decir palingenesia. Para algunos, palingenesia, el alma nunca alcanza el nirvana, que la literatura de la reencarnación la liberaría de la reencarnación. Nosotros sabemos que los espíritus van adquiriendo niveles espirituales hasta llegar puro y perfecto, ¿verdad? De ser superior a llegar a puro y perfecto, y ya cuando llega ese momento de pureza espiritual, que es puro y perfecto, ya no hay más reencarnación. Por eso cuando Jesús llegó a ser puro y perfecto después de la reencarnación, después de la crucifixión, él ya no tiene por qué volver a reencarnar, porque ya está constituido como un espíritu puro y perfecto. Los que consideran que Jesús es un Dios de que viene por segunda vez, dicen que el ítem número 113 del libro de los espíritus, que habla que no están sujetos a reencarnación, es una puerta abierta para decir que puede ser que puedan reencarnar, pero no tiene ninguna lógica espiritual en el espiritismo para que un espíritu puro y perfecto tenga que reencarnar nuevamente. Para eso existen millones de espíritus que pueden venir con diferentes ¿cómo se llama? Diferentes misiones. ¿Y qué pasa? El espiritismo no va a romper las reglas ya establecidas para que crea una fisura. Pues Jesús ya no reencarna más. No le busquemos 5 patas al gato, ni querramos atraer a Jesús, porque de la misma manera que Jesús llegó a ser puro y perfecto, millones y billones de espíritus son puros y perfectos. Entonces, las dos religiones más importantes respecto a su influencia en Occidente son la hinduista y la budista, fundada por Buda
Gautama. Nirvana significa literalmente apagado. Como una vela. Tú apagas una vela, se acabó. Eso significa que en el espiritismo la reencarnación actúa de esa manera cuando ya llega a ser puro y perfecto. Se apagó, ya no tiene que volver a reencarnar. No porque el espíritu se apagara y ya no brilla, ¿no? Es cuando más brilla. Pero en términos de ponerlo en comparación con lo que dicen todas estas filosofías que incluye la palingenesia, no llega a la nirvana, el concepto de renacimiento. La reencarnación en términos del espiritismo se logra alcanzar, concluir con la reencarnación. Reencarnación al alcanzar la perfección y pureza del espíritu. Una razón muy concluyente para no comparar la palingenesia con la reencarnación. Pues la palingenesia se circunscribe a un ciclo eterno que no conduce a perfección del espíritu. Nunca paga la reencarnación. Sigue reencarnando y sigue renaciendo y sigue renaciendo y sigue renaciendo. ¿Y cuál es el propósito? Si no vienes a sufrir. Cuando el espiritismo dice vienes a sufrir para limpiar las impurezas y puedas llegar al puro y perfecto. Pero la palingenesia no te lleva a eso. Entonces el espiritismo se sostiene con los libros codificados, las 5 obras básicas. Estos libros son los siguientes, y presento ahí cuáles son los libros, ¿verdad? La palingenesia habla de un volver a nacer, y esto no se refiere necesariamente a la reencarnación desde el punto de donde el espíritu encarna en un nuevo cuerpo, sino a un volver a nacer en algo superior. Cuidado, la palingenesia la están tratando de introducir en el espiritismo como concepto, y esto no es lo mismo que reencarnación, lo dije en 2014. Término discutido ampliamente en los libros del libro de los espíritus. En filosofía, expongo aquí, lo voy a poner en rojo. La palingenesia denota en un sentido más amplio la teoría, por ejemplo, de los pitagóricos, de que el alma humana no muere con el cuerpo, sino que nace otra vez en nuevas encarnaciones. Sería así el equivalente a la mentepsicosis. Ay, papá, ustedes están diciendo que no tiene que ver con la mentepsicosis, pero ante la opinión general se tiene que esto sería equivalente a una mentepsicosis. Plutarco, en el año 45 al 125 después de Cristo, o sea que en el tiempo de Jesús él había nacido 45 años antes y duró 125 después, yo no sé cómo fue eso. Estamos hablando de mucho. 45 más 125, eso no es posible. Pero esa es la fecha de nacimiento y muerte de Plutarco. Hablaba de palingenesia con respecto a la transmigración de las almas, o sea, la reencarnación al estilo hindú. La palingenesia nos lleva a pensar lo que los hindúes creen de la reencarnación. Entonces el espiritismo no vale. Palingenesias en vez de reencarnación, según el espiritismo, la Confederación Espírita Panamericana, yo lo había dicho, la CEPA, ya tiene una carta de posicionamiento en relación a cambiar el concepto espiritista de reencarnación por palingenesia. Y ahí pongo esa carta de posicionamiento, ya yo la había publicado, dispuesta ahí para todo el mundo que la pueda buscar. La palingenesia y reencarnación no es lo mismo. Cambia los conceptos. La palingenesia te lleva a la mentepsicosis. La mentepsicosis te da la opción, como hace Emanuel, caída del espíritu. Te da la opción de que reencarnes en un animal, en una vaca. Eso es lo que es palingenesia, que es un término hindú. Y si usted es espiritista, sabe que eso no es lo que nosotros queremos y lo que deseamos. El espiritismo no puede cambiar con estos conceptos, que no se pueden sustentar. Quiere decir que vamos a la número 8. Y en la número 8, vuelvo y menciono, la número 8, la palingenesia espírita defiende que el espíritu reencarna para progresar y no para pagar culpas. Usted está equivocado. El espiritismo enseña que la reencarnación es para progresar y para pagar culpas. ¿Por qué lo están cambiando? ¿Por qué no me lo justifica si quieres decir que eres espiritista? ¿Dónde lo dice? En la codificación. ¿En dónde dice la codificación que la reencarnación no es para pagar culpas? Cuando la definición de la reencarnación es pagar culpas. Pagar falta del pasado. Expiar. O sea que eso no considero que le hace bien al espiritismo. Es una falsa enseñanza. Número 9. Plenamente identificados con las propuestas contemporáneas de preservación de los recursos naturales indispensables para la vida saludable presente y futura, los espíritas deben promover constantes esfuerzos
en pro de una teoría espírita reencarnacionista sustentables, capaz de construir a la conciencia de la humanidad en el sentido de evitar el consumismo excesivo y la falta de prosperidad. ¿Qué es lo que está haciendo el espiritismo? ¿Qué tiene que hacer el espiritismo y la cepa y todo el mundo? Elaborar los conceptos que ya están establecidos, que no se pueden cambiar, que son específicos, que le pertenecen a Dios y que son absolutos, no se pueden cambiar. Lo que sí podemos es, como ellos están hablando ahí, pues mira, vamos a evolucionar el espiritismo con la información que ya tenemos, pero cambiando a la soltada, como dicen en mi país, así que dicen allá, amigos, de Puerto Rico. ¿Ah? Rápidamente lo que es la reencarnación por palingenesia, eso no es elaboración, eso es ir para atrás y tergiversar por completo lo que el espiritismo enseña. Número 10, la visión palingenésica espírita, en fin, libera al espíritu del dogmatismo religioso y de cualquier postura sectaria. Libera, si ustedes dicen, pero afectan el espiritismo en sus bases fundamentales, cambian los conceptos para lo que es la reencarnación. No tienen ustedes ninguna potestad de cambiar algo que no les pertenece. Eso no le pertenece a la cepa, la codificación, los libros codificados, ni le pertenece a Fran Montañez, ni a Divaldo Franco, que lo ha cambiado muchísimo, ni a Joana Angelis, ni a Manuel, ni a ninguno, ni a la cepa, ni a nadie. Eso le pertenece a los espíritus, porque esto es una doctrina de los espíritus. Así que esos son conceptos erróneos que no deseo que mis amigos lo acepten como una verdad. La visión palingenésica espírita, en fin, libera al espíritu del dogmatismo religioso. Eso se lo creen ellos. Y lo están explicando ellos a su manera, pero no tiene ninguna relevancia para el que es espiritista de verdad. El espiritista de verdad se basa en los libros codificados. Se basa en los conceptos que vienen inspirados por Dios, que son los conceptos que están establecidos en los 5 libros, construidas a partir de las propuestas contenidas en la obra de Allan Kardec y de sus interlocutores. No están diciendo la verdad, porque eso no es lo que predica Kardec. Kardec en ningún momento habló de palingenesia. Y permanentemente perfeccionable por la contribución progresista y libre pensadora que resulta del intercambio entre la humanidad encarnada y desencarnada. Lo único que dijo Kardec, enfáticamente establecido en el libro del los caracteres de la revelación espírita, capítulo 1, donde dice en el artículo 13, en resumen, la codificación espírita es inspiración de Dios, iniciativa de los espíritus, y corresponde la elaboración de los hombres. Eso es lo único que dijo Jesús, pero Kardec, pero no fue cambiar conceptos específicos, porque no se pueden cambiar, porque él mismo puso en el libro de Génesis, en la parte de introducción, de que ningún concepto específico se puede cambiar sin el concurso de Dios y el concurso de los espíritus que dictaron la codificación. Eso está sellado, eso está más que claro y es absoluto, aunque le esté malo a ellos. Ellos les molesta mucho que le puedan decir que eso es absoluto, porque ellos quieren tener una puerta abierta para hacerle cambios como este que está aquí. Y no estoy hablando aquí bromas, esto es serio. Estos son organizaciones que se reúnen y miles de personas y miles de dólares en inversión para hacer estas presentaciones al mundo, en publicaciones, haciendo que el espiritismo no vale nada, que el espiritismo no hay que considerarlo, que es lo que ellos dicen. Eso es exclusivista, que no aporta nada al espiritismo. Entonces dice, y permanentemente perfeccionable, dice Kardec, la contribución progresista y libre pensadora que resulta del intercambio entre la humanidad encarnada y desencarnada es, al entender de los espíritas aquí reunidos, eficiente instrumento de autoconocimiento, de educación y de progreso ético individual y colectivo, identificada con las leyes naturales, especialmente con los valores de justicia, de amor y caridad, que sintetiza la reencarnación, tal como fue sistematizada en la teoría espírita. No es cierto. Es más, yo puedo decir esta palabra y no se tienen que molestar. Eso es mentira. Eso no cuadra con lo que la codificación ha querido enseñar a través de 158 años. Basada en la evolución y el progreso. La evolución y el progreso se basa y se circunscribe, según los libros codificados y Allan Kardec, en la elaboración de un concepto que ya está determinado, que está incluido entre aquellos elementos que no se pueden cambiar. ¿Incluyendo qué? ¿Qué es lo que incluye? Reencarnación, alma inmortal. ¿Qué más? ¿Qué es lo que está ahí, Laura? Expiación. Expiación. ¿Y qué?
Libre albedrío. No quieren sacar la expiación. No quieren saber de la expiación. Porque eso es sufrir. Pues los que llegan nuevos, que se creen que saben mucho del espiritismo, no quieren cambiar los términos. Ok, eso fue publicado, aplaudido, todo el mundo, standing ovation, el 9 de septiembre de 2012 en Brasil. Nosotros decimos, no, eso no es correcto. Con esto establezco claramente una posición completamente en desacuerdo con esta carta de posicionamiento, con este documento oficial de la CEPA, donde nos quiere cambiar los conceptos específicos del espiritismo. Que estén de acuerdo o no a lo que yo digo, yo voy a predicar esto a las personas que llegan y voy a poner todos los recursos que yo puedo tener a disposición en artículos y en videos para establecer claramente que la palingenesia no puede confundirse con la reencarnación. Y que las casas espíritas que estén y que amigos míos me pregunten, y no puede ir a un lugar donde prediquen lo contrario a lo que el espiritismo enseña. Y eso es contrario a lo que el espiritismo enseña. Así que el que desee hablar y decir no, que ese señor nos tira mucho a la cepa, sepan por lo cual yo estoy diciendo que ustedes no están predicando espiritismo. Y como yo soy espiritista, por convicción, yo defiendo mi filosofía. Y voy a dar el frente para decirle a todo el mundo que eso es un engaño, que no tiene los buenos propósitos de adelantamiento espiritual que Dios quería con los libros codificados. Con esto termino este tema y este video que relaciona, 1 hora me tomó, de establecer claramente lo que dice la codificación y lo que tiene que ver con la diferencia entre palingenesia y lo que es reencarnación. Yo le exhorto a las personas que creen que el espiritismo hay que cambiarlo de esa manera, que verdaderamente no interfieran con este mensaje que estamos llevando, que es espiritismo. No es un espiritismo dogmático, no es estrictamente, ¿cómo se llama?, incambiable, porque lo único que tú puedes cambiar y adelantar o mejorar o cuestionar o añadir son la elaboración de la codificación, del concepto espiritual. Pero no puedes cambiar los conceptos, tiene una restricción. No puedes cambiar nada de lo específico. Reencarnación, alma inmortal, expiación, libre albedrío. Que opiniones personales no pueden venir a cambiar conceptos específicos del espiritismo. Eso es lo único que reclamamos. Pero esto es serio, porque las consecuencias de esto es para destrozar el propósito que Dios tenía para la humanidad y no progresa la humanidad. Por eso el espiritismo hoy día no tiene salida, porque los que se supone que estuvieran ayudándonos a nosotros a distribuir y a difundir el mensaje de Kardec y de los espíritus, que solamente a Kardec en 4 años le tomó convertir el país completo de Francia, de 36.100.000 habitantes, que 20 millones fueran espiritistas, que compraran los libros, que estuvieran claramente conforme a lo que Kardec estaba presentando. Y el día de hoy, esos 20 millones que eran solamente en Francia, sin contar el mundo entero, que posiblemente pudieran haber llegado a 100 millones, que podría haber sido entonces un 10% de la comunidad mundial, hoy simplemente se circunscribe a 13.000 casas espíritas que están en Brasil, que no pueden llegar más de 4 millones, y a los que pueden promover lo de la cepa, que no van a llevar más de 1 millón, y nos quedamos ahí en 5 o 6 millones, cuando una población mundial ya está en 8.000, en 7.200, 7.300, 7.400 millones de habitantes y sigue creciendo. Hasta que llegue un tope que dicen los desarrolladores, que ya después que llega a 9.000 millones vuelve a bajar. Entonces, ¿qué hemos hecho en el espiritismo? Creer en estas cosas. Por un lado, peleándose los de la Federación Espírita de Brasil con un concepto religioso que no tiene lógica, ni tiene aval de los espíritus, y que le ha añadido mentiras, plagios y fraudes por la condición de Chico Xavier, que cometió fraudes por 15 años en Uberaba, haciendo materializaciones fraudulentas y escribiendo libros copiados y escribiendo libros como Himno Solar copiado de otra persona con conceptos fuera del espiritismo. Y tenemos por el otro lado la cepa, que han tenido un poquito de participación en los últimos 100 años para presentar un espiritismo tergiversado, cambiado. Y le dicen a todo el mundo, no, güey, que Kardec no tenía la verdad absoluta. Sí tiene la verdad absoluta, la tuvo y la tenemos, porque los conceptos espirituales que están ahí no se pueden cambiar. ¿O usted cree que ustedes pueden venir con una cartita de posicionamiento a cambiar el concepto como reencarnación? Eso le estamos dando eso ahí para que ustedes hagan ahí en su mente, pero eso no va a cambiar, porque esos son conceptos específicos que vinieron para quedarse.
y que dijeron los espíritus que es la carta de la perpetuidad. Lo voy a decir como dijeron los espíritus. Con esto termino este video, que ya tengo, ¿cómo se llama? La oportunidad de haber terminado el tema. Escribí un artículo de los caracteres de la revelación espírita, capítulo primero. No hay nadie que se le haya dedicado a eso. Cuando usted busca caracteres de la revelación espírita, va a encontrar solamente a Fran Montañez de los espiritistas, uno y un otro artículo. Pero estoy haciendo eso con toda la intención de que se entienda de que cuando se busque sobre ese tema tenemos ya que decir. En la introducción a la primera edición publicada en enero de 1868 del libro de Génesis, dice lo siguiente: esta nueva obra constituye un paso adelante en el terreno de las consecuencias y las aplicaciones del espiritismo. Conforme lo indica el título, tiene como objetivo estudio de 3 puntos hasta ahora diversamente interpretados y comentados: la Génesis, los milagros y las predicciones. Eso es lo que va a hablar la introducción del libro de Génesis. En sus relaciones con las nuevas leyes que se deducen de la observación de los fenómenos espíritas. 2 elementos, o si se quiere, 2 fuerzas, rigen el universo: el elemento espiritual y el elemento material. De la acción simultánea de esos 2 principios resultan fenómenos especiales que se tornan naturalmente inexplicables si se si se prescinde de uno de ellos, de la parte espiritual o de la parte material, del mismo modo que la formación del agua sería inexplicable si no se tomara en cuenta uno de sus 2 elementos constituyentes, que es el oxígeno y el hidrógeno. Es decir, que en el mundo en que vivimos, la parte espiritual y la parte material no pueden separarse. Es como los elementos del agua, que es oxígeno e hidrógeno, que no pueden separarse. Al demostrar la existencia del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo material, el espiritismo proporciona la explicación de una inmensidad de fenómenos que no se han comprendido y que por eso mismo han sido considerados inadmisibles por parte de ciertas clases de pensadores. Esos hechos abundan en las escrituras, pero sus comentadores no han conseguido llegar a una solución racional, pues ignoraban, gracias a los que están conectados, porque nos cansamos ya la verdad, pero es que esto hay que ponerlo por escrito, porque si no nos pasan un rol. Han girado siempre, dice, han conseguido llegar a una solución racional, pues ignoraban la ley que los rige. Ubicados en 2 campos opuestos, han girado siempre dentro del mismo círculo de ideas, los unos menospreciando los datos positivos de la ciencia, los otros sin considerar el principio espiritual. Eso nos encontramos, lo dijo Kardec claramente. Todo el mundo peleándose por estas cosas, y cuando la contribución de los espíritus ya está ahí, en los libros codificados. Dice, esta solución se encuentra en la acción recíproca del espíritu y la materia. Es verdad que ella quita a la mayoría de esos hechos su carácter sobrenatural, pero vale más admitirlos como resultado de las leyes de la naturaleza o rechazarlos por completo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que están rechazando conceptos que ya los espíritus dieron. Su rechazo absoluto acarrea la negación de la base misma del edificio. Tú negar la reencarnación, estás negando lo que sostiene el espiritismo, la base fundamental de ese edificio. Mientras que admitidos en ese modo, apenas suprimiendo lo accesorio, la base queda intacta. Por eso, el espiritismo conduce a tantas personas a la creencia en verdades que no hace mucho consideraban meras utopías. O sea, meras historias, cosas que no se podían probar. Esta obra es, pues, como ya lo hemos dicho, un complemento de las aplicaciones del espiritismo. Desde el punto de vista especial, los materiales estaban listos. Toda esa información que se fue dando y se consumió y se puso y se codificó, ya eso estaba listo. Ay, papá, quiere decir que eso existía desde el principio de la existencia del universo. O al menos elaborado desde hace mucho tiempo, pero aún no habían llegado
el momento en que fueran publicados. Era preciso, en primer lugar, que las ideas que debían servirles de base llegaran a la madurez y además que se tomara en cuenta la oportunidad de las circunstancias. El espiritismo no tiene misterios ni teorías secretas. Todo en él debe ser dicho con claridad, a fin de que todos puedan juzgarlo con conocimiento de causa. No obstante, cada cosa debe llegar a su tiempo, para que llegue con seguridad una solución dada a la ligera antes de que la cuestión se elucide por completo. Sería más que una causa de retroceso que de avance. En la que aquí tratamos, la importancia del asunto nos imponía el deber de evitar toda precipitación. Eso que están diciendo lo de la cepa es una precipitación de unas cosas que no pueden llegar a ese punto. Antes de que entremos en materia, nos ha parecido necesario definir claramente los roles respectivos de los espíritus y de los hombres en la elaboración de nuestra doctrina. Vamos a ver de qué se trata el espiritismo. ¿Cuáles son los roles? ¿Qué le toca a los espíritus? ¿Qué le toca a Dios? ¿Qué le toca a Kardec? ¿Y qué le toca a ti y a mí? Dice, esas consideraciones preliminares que apartan de ella toda línea de misticismo, de engaño, se aparta de eso. O sea, todo lo que se presenta en la codificación se aparta del misticismo. Todo se puede probar. Constituye el objeto del primer capítulo titulado Caracteres de la Revelación Espírita. ¿Usted quiere saber si la codificación espírita viene de Dios? Búsquelo allí. ¿Usted quiere saber si eso tiene lógica y razón en nuestra vida? Búsquelo allí. ¿Usted quiere saber lo que dijeron los espíritus con relación a lo que es la parte espiritual? Búsquelo allí. Solicitamos, dice el espíritu o Kardec, se atienda con seriedad a este punto, porque en cierto modo allí está el nudo de la cuestión. Estamos discutiendo palingenesia y reencarnación. Vamos a ver lo que dijeron los espíritus. Dice, sin perjuicio de la parte que toca la actividad humana en la elaboración de esta doctrina. O sea, la parte humana es la elaboración. Ya lo sé. ¿Por qué la doctrina espírita? Los conceptos específicos de la tercera revelación son considerados absolutos. Porque la parte que le toca al hombre es separado a lo que le tocó al espíritu y a Dios, que ya fue entregado en los libros codificados. Eso no se puede tocar, ni se puede cambiar. Entonces, pero no constituye la opinión personal de ninguno de ellos, porque la doctrina no es, ni puede dejar de ser, más que el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. O sea, que dice que la doctrina, ¿qué doctrina estamos hablando? El espiritismo. ¿Y qué es eso? No es, ni puede dejar de ser, más que el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. Si eso es resultado de lo que dijeron los espíritus, de lo que es de Dios, ¿por qué tenemos que cambiarla? Si no tenemos la potestad de cambiarla, porque eso viene de los espíritus. Y sigue diciendo, de lo contrario sería apenas la doctrina de un espíritu y solo tendría el valor de una opinión personal. Generalidad y concordancia en la enseñanza, tal es el carácter esencial de la doctrina espírita, la condición misma de su existencia, de donde resulta que todo principio que no haya recibido la consagración del control de la generalidad no puede ser considerado parte integrante de esta misma doctrina, sino que es una simple opinión aislada cuya responsabilidad el espiritismo no puede asumir. Quiere decir que eso que presenta la cepa, o lo que presenta No Solar, o lo que presenta la nueva espiritualidad de Chico Xavier, no puede ser el espiritismo responsable, porque eso viene de una sola fuente. Esa concordancia colectiva de la opinión de los espíritus, sometida además al criterio de la lógica, constituye la fuerza de la doctrina espírita y asegura su perpetuidad. Si esto no se cambia, se asegura la perpetuidad de los libros de lo que es el espiritismo. Para que ella cambiara, cualquier término específico, dice, sería necesario que la universalidad de los espíritus cambiara de opinión y que ellos acudieran un día para decir lo contrario de lo que dijeron anteriormente. Dado que la doctrina tiene su fuente de origen en la enseñanza de los espíritus, para que desapareciera sería necesario que los espíritus dejaran de existir. Quiere decir que si usted quiere añadirle al espiritismo cambiar reencarnación, no puede irse a las estadísticas, no puede irse a los científicos, no puede irse a nada que no sea los espíritus, que son los que dictaron la codificación. Por lo tanto, el espiritismo no va a cambiar y tiene el carácter de perpetuidad.
para la perpetuidad va a estar con estos términos así y no está propenso a cambio. Dado que la doctrina tiene su fuente de origen en la enseñanza de los espíritus, para que desapareciera, sería necesario que los espíritus dejaran de existir. Eso es también lo que hará que el espiritismo prevalezca sobre los sistemas personales, pues estos no poseen raíces en todas partes. El libro de los espíritus ha sido consolidado su prestigio porque es la expresión de un pensamiento colectivo general. En abril de 1867, cuando se escribió esto, o cuando cumplió su primer decenio, los primeros 10 añitos, en ese lapso los principios fundamentales cuyas bases habían asentado fueron sucesivamente completados y desarrollados en virtud de la enseñanza progresiva de los espíritus. Ese fue el periodo único permitido para hacer cambios. Esos 10 añitos. Si los cambios no se hicieron en ese periodo, no hay cambio que valga. Es lo que quiso decir Kardec. Ninguno ha sido desmentido por la experiencia. Todos, sin excepción, han permanecido en pie, más vivos que nunca, mientras que de las ideas contradictorias que algunos han intentado oponerse, ninguna prevaleció, precisamente porque en todas partes se enseñaba lo contrario. Este es el resultado característico que podemos proclamar sin vanidad, pues jamás nos hemos atribuido el mérito de ello. Los mismos escrúpulos han regido la redacción de nuestras demás obras. Y ahí Kardec termina. Asimismo, los lectores asiduos de la revista espírita ya deben de haber notado bajo la forma de esbozos la mayoría de las ideas desarrolladas en esta obra. Esto que está aquí, firmado por Allan Kardec, cierra la puerta a cualquier cambio que pueda determinarse que es específico en el espiritismo, que cambie sus conceptos fundamentales. Si usted no quiere, usted no quiere sufrir en esta vida, haga las cosas bien, para que en la próxima vida no tenga que sufrir lo que sufrió en esta. Pero en esta le toca sufrir lo que hizo en el pasado. No pretenda cambiar los conceptos del espiritismo, porque lo que va a hacer es que va a añadir más imperfecciones a su propio espíritu, lo cual ocasionaría 100, 200, 300 años más de expiaciones. No hay cambio posible en los libros codificados, específicamente en los 5 libros codificados. No se pueden cambiar. Eso es intocable. El que quiera decir que yo soy dogmático, que lo diga. El que quiera decir que yo no quiero cambiar y que yo soy muy pragmático en eso, sí, dígalo. Pero yo no soy de los que voy a permitir que vengan a hacer estos cambios y me quede callado. En un momento dado yo podía decir nada y nadie decía nada. Pero en el momento en que yo pueda tener que mis contenidos lleguen al mundo entero y se entienda cuál es la posición del espiritismo, yo voy a ser una voz suficientemente para detener cualquier cosa que está ahí. No solamente yo, el grupo de amigos que están ayudando, que están comprometidos con esto, que no tienen ningún interés económico, no tienen ningún interés de protagonismo ni nada, sino que es defender la codificación. Con esto termino este video. Gracias. Vale a pena vivir.
para que